en la modalidad off the record que sabemos utilizar los comunicadores de radio y televisión, y en las conversaciones y pláticas que establecen también nuestros compañeros de impresos con los entrevistados antes y después, en ocasiones, surgen elementos nuevos que nos recuerdan. ¿Y esto por qué no nos dijiste en la entrevista? Solemos decir los que grabamos. Los que no graban aprovechan y anotan, y entonces redondean la crónica. Y estábamos conversando, por eso traigo a colación esto, de nuestra práctica periodística. Estábamos conversando con el respetable historiador y académico Enrique Ayala Mora, personaje imbaureño al que aquí en este medio respetamos altísimamente. Estábamos recordando algunas circunstancias que han hecho en el mundo y especialmente en nuestra región, andina. Se han cobrado no solamente en la región andina, sino en el continente sudamericano, en el continente centroamericano además. Algunos presidentes que tomaron la decisión de, francamente, suicidarse. Lo acontecido con el presidente Alan García, a quien conocimos en el Brasil y luego en el archipiélago de Galápagos en la primera y segunda administración presidencial de él, por hacer compañía a nuestros presidentes de turno. Encontramos a un personaje altivo, muy orgulloso, un tipo muy inteligente, de una retórica impresionantemente y de una elocuencia y con un vigor de memoria impresionante, un hombre talentoso. Yo diría, lo mejor que ha dado en los últimos años la generación de políticos peruanos. Y claro, también ha pasado a ser un cuadro admirado u odiado por el resto de líderes políticos del continente. ¿Qué recuerdos tiene Enrique Ayala de el presidente que prefirió, antes de la deshonra de comparecer, digamos, a lo que seguramente él ya no tenía estrategias o argumentos de defensa, no quiso salir a la calle llevado por la policía y esas cosas que se imprimen en una personalidad tan robusta como la de Alan García, pensando de alguna manera, pero usted como historiador va a pensar de otra y nos va a comentar qué le parece la toma de decisión de un político de raigambre, muy respetado en todas partes, de tomar la pistola y pegarse un tiro prácticamente en la sien. Gracias, Gonzalo, por esta invitación. Y desde luego yo quisiera comenzar por tu primera mención. Y es que efectivamente en América Latina hay varios casos de personas, de grandes políticos, incluso de presidentes en ejercicio, que han optado por suicidarse. Uh-huh. ¿Te acordabas de Getulio? De Getulio Vargas, como estábamos conversando antes de iniciar la entrevista en el aire, ¿no? Entonces, se han dado en casos de presión extrema. Getulio Vargas había sido presidente de la República del Brasil 20 años, fue la figura más importante del Brasil en el siglo XX y, desde luego, tenía una posición populista, enfrentado por un lado a la derecha, al viejo empresariado, e incluso a Estados Unidos, a los poderes internacionales, y por otro lado a la izquierda comunista y socialista. Y entonces pues él realizó una serie de cambios modernizantes, pero al mismo tiempo pues hizo un gobierno populista de dimensiones continentales. En un momento dado no pudo resistir la presión en su despacho, en su dormitorio del Palacio Nacional, de la Casa Presidencial, en Río de Janeiro, que todavía está ahí, es museo, porque ya claro, Río de Janeiro no es capital. Pues él optó por escribir un largo mensaje en que dijo: ustedes piden sangre y les doy mi sangre, y ahora les doy mi cuerpo muestro, y yo termino mi vida y entro en la historia. Eso es lo que dijo más o menos en ese mensaje, y se metió un tiro en el pecho. ¿Es su lectura, doctor? Claro.
el hombre le dijo al país, yo quise hacer una vía intermedia, quise hacer un modelo mixto, y a la larga todo el mundo terminó acosándome de lado y lado, y yo opto por darles mi vida porque no puedo darles más. Y el otro caso también muy famoso, de un caso extremo, un momento extremo de la vida, es el de Allende, pues, ¿no? Que resolvió quedarse en el Palacio de la Moneda después que fue bombardeado. Tomó un fusil que le había regalado Fidel Castro, disparó algunas balas a los asaltantes, sí. Y cuando vio que ya entraban por los corredores del palacio, no quiso ser vejado, no quiso que lo sacaran amarrado o que lo mandaran a una prisión denigrante, y se dio un tiro. También se suicidó. Esto quedó claro después con una especie de autopsia que se hizo, ¿no es cierto? Eso es lo de Getúlio fue en 1954, en agosto de 1954, y lo de Allende, como todos conocemos, en septiembre de 1973. Y por último, hay algún caso de un presidente de la República del Ecuador que se dice que se suicidó. Aurelio Mosquera Narváez, electo presidente en 1938, un médico destacadísimo, y además del rector de la Universidad Central, director del Partido Liberal, que en un momento dado apareció muerto. Se hizo un informe en el que se decía que había muerto por algún problema cardíaco, pero en realidad todas las personas que den testimonio de eso dicen que se quitó la vida con veneno. Pero la razón nunca se supo. Unos decían que descubrió como médico que tenía una enfermedad terminal y que él no quería sufrir la deshonra de quedar como un vegetal. Y otros que le había traicionado su mujer. Al final, en este caso, él también llegó a un momento extremo, se quitó la vida y dejó en el poder a una de las personas más oscuras de la vida nacional, que es Carlos Alberto Arroyo del Río. Bueno, se podrían contar otros casos de suicidios en el Ecuador que son interesantes y que también reflejan situaciones extremas. Dolores Ventimilla de Galindo fue acusada de tal manera, entre otros por el padre Solano, que se suicidó, la famosa poetisa cuencana, o el general Antonio Vega, que fue objeto de un crimen político, ¿no? Que entraba preso por los alfaristas en Cuenca, y dicen que para no entrar en la deshonra de que lo vieran preso, se suicidó. Pero en este caso, por ejemplo, el suicidio fue un cuento, porque realmente fue un asesinato. Bueno, en cuanto a Alan García, efectivamente es una de las figuras más importantes de la política latinoamericana de la época. Un hombre que viene de la tradición populista del APRA. El APRA es un partido fundado en los años 20 por Víctor Raúl Haya de la Torre, que curiosamente fue bloqueado para llegar al poder siempre en el Perú por los militares. Cada vez que Haya de la Torre iba a ganar elecciones, le daban un golpe de Estado. Así era. Y luego lo mantuvieron fuera por razones políticas, no, nunca pudieron acusarlo de irregularidades. Entonces el sucesor fue este joven, porque en esa época era un joven de algo más de 30 años, que se caracterizó por ser una figura descollante, heredó la fuerza de Haya de la Torre y además la juventud y las propuestas de innovación. Ganó el poder, hizo un gobierno muy descontrolado, reformista muy descontrolado, dejó al país en una situación muy compleja porque los poderes internacionales no le dejaron aplicar adecuadamente su programa. Luego pasó en el exilio un buen tiempo y luego volvió al poder, después de Fujimori precisamente. Y ahí tengo una anécdota, como me preguntabas, personal, porque yo lo conocí, claro, en varias oportunidades. Pero en una, yo quiero contarte una muy especial, y es que alguna vez estábamos en una reunión de la comunidad andina en Lima, y el secretario general de la comunidad andina, José García Belaúnde, ¿no?, nos invitó a su casa. Y estábamos conversando ahí algunas personas, miembros del Consejo Superior de la Universidad. Y llegó de súbito Alan García. Claro, un hombre que se lo notaba, ¿no? En esa época todavía no se había engordado tanto, pero era muy alto de todas maneras, casi 2 metros de alto, y con una personalidad que llenaba el escenario. Entonces la reunión se transformó pues en una especie de diálogo con él. Claro, ¿no? Rueda de prensa. Y entonces alguien le preguntó, de los que estábamos ahí,
y le dijo, bueno, pero una de las cosas más graves, esto era en la época del gobierno de Fujimori todavía. Entonces le dijo, bueno, ¿qué va a hacer usted con esa constitución autoritaria, con esa constitución que concentra el poder en el Ejecutivo que puso Fujimori? Y entonces dijo, la constitución de Chinochet, como le decían a Fujimori, porque le decían el chino, pues, ¿no? Así es. Y en referencia a Pinochet les llamaban Chinochet. La constitución de Chinochet no va a durar 90 días. Yo llego al poder y lo primero que hago es promover una reforma radical para que se haga una constitución democrática. Bueno, seguimos conversando, nos contó varias anécdotas de su vida y al final, pocos años después, llegó a ser otra vez presidente. Así fue. Y José García Belaúnde fue su canciller. Y entonces un día vino acá de visita a Quito García Belaúnde y nos invitó a comer a algunos buenos amigos, entre ellos a mi entrañable amigo Manuel Chiriboga, ya fallecido, y a mí. Y yo le dije, Joselito, teníamos una confianza muy buena con él, le dije, oye, ¿y qué pasó? Pues pero ya van como cerca de 8 meses y el presidente ni ha mencionado que va a cambiar la constitución de Chinochet. Está feliz con la Constitución y está aplicándola. Y me dijo, hermano, ¿cómo crees que una Constitución hecha para gobernar podríamos derogarla? Estamos usando esa Constitución. Es decir, sí. Digo yo, porque a lo mejor algunos aspirantes a la presidencia de la República en el Ecuador, y esto es una cuña política no contratada, podrían tener la misma idea sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Decir, no, pues que se mantenga porque cuando vengo yo, pongo yo. Entonces, bueno. Es un hombre, por lo tanto, muy práctico. Tenía un sentido de la vida política práctica. Pero lo que es verdad es que efectivamente tuvo un manejo muy alegre de los aspectos de la contratación pública. No solamente en el caso de Brecht, ya en algunos casos anteriores, en compras de armas y en algunos temas ya había tenido implicaciones. Ya había tenido implicaciones. Porque la política en América Latina y sobre todo en el Perú es muy cara. Porque es política de clientela. El populismo no es barato. El populismo se pone inversiones muy altas porque la clientela política cuesta. Y entonces eso pues significó que él, por ejemplo, fuera acusado alguna vez incluso de haber hecho aterrizar el avión presidencial en un desierto para cobrar una coima. Pero en este último caso lo que parece verdad es que las pruebas que existían en contra de él personalmente, en el caso de Brecht, eran bastante irrebatibles. De manera que él no tenía otra alternativa que irse preso. Hay que tomar en cuenta que un país que tradicionalmente ha respetado los derechos de las personas y que han concedido asilos, que es Uruguay, dirigido por un presidente demócrata, por un socialista prestigioso, ¿no? De paso, otra cuña política. Se habla mucho de los que así se llaman socialistas, como este payaso de Venezuela que no es socialista y se acusa al socialismo de ser bien dicho, Enrique, de ser inmoral. Este presidente de Uruguay, que es socialista y honrado, es una gran figura de América Latina, entre paréntesis. Él consideró la solicitud de asilo a Tabaré Vázquez de Alan García. Y con mucho detenimiento conocieron las circunstancias. Y parece que la opinión del gobierno uruguayo era que el presidente Alan García era verdaderamente culpable y que lo que iban a hacer es a proteger a una persona que había cometido un delito y le negaron. Eso fue para García el principio del fin, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay esa consideración. Y por último, ya ahora sí contesto tu pregunta. Bueno, un político de esa envergadura, de todas maneras, pues parece que no quiso que lo vieran siendo conducido preso, o peor aún, no quiso someterse a la prisión, como varios de los presidentes peruanos, porque en el Perú prácticamente todos los jefes de Estado o están presos o están prófugos. Y entonces pues él optó por el suicidio, que parece que lo tenía preparado. No podían evitar las personas que fueron a conminarle con la prisión, que él dijera, bueno, permítanme a mí ir a mi dormitorio, y ahí se pegó el tiro. Es decir, yo creo que había en él este sentimiento de no dejarse ver preso. Eso me recuerda esto de que o hago la transformación en el país o moriré en el intento, o no me sacan del palacio sino muerto, y a la larga después resulta que
Aquí no se suicida. Yo no le deseo la muerte a nadie, pero a veces la retórica de utilizar la muerte, me pego un tiro, etcétera, es una cuestión de retórica. En este caso no fue retórica, fue el fin de su vida. El preámbulo de este suicidio de Alan García, señores oyentes y queridos invitados, ya saludo a José Hernández de la plataforma periodística Cuatro Pelagatos. En la última entrevista que concedió este expresidente a Carlos Villarreal, que es un periodista muy importante de el Perú, deja más o menos entrever este desenlace que él casi lo había prefabricado, porque insiste en los siguientes argumentos en la parte correspondiente. Si me está escuchando, José, me gustaría que usted contemple lo que nos concede a favor y en contra del señor presidente peruano fallecido, que tomó la opción del suicidio. En esta entrevista, en su parte más o menos del medio a la final, ¿no? Al final, del medio al final. Tenga la bondad, Alan García le decía al periodista peruano Carlos Villarreal lo siguiente. ¿Es usted consciente de que esta entrevista a RPP Noticias puede ser la última que dé usted? Condición de libertad, porque, bueno, y usted seguramente lo ha escuchado, ¿no? Posibilidad de detención preliminar. Muchas veces he escuchado eso y nunca se ha cumplido. Y en este caso concreto, ningún documento de lo que se ha mostrado me alude, me menciona, ninguna delación o indicio me vincula con nada. El propio señor Gorriti, que ha hecho la presentación de esos documentos, ha dicho: nosotros no decimos que García esté vinculado. Ser presidente del Perú es un inmenso honor, y lo he sido 2 veces, y que si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria. Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar. Yo confío en la historia. Yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte, creo en la historia. Y si me permite, creo en tener un pequeño sitio en la historia del Perú. De manera que tener miedo de eso no lo encontrará en mí. Yo soy un hombre que se aproxima a los 70 años, cumplió 2 presidencias. Si ahora, porque hay unos fiscales que quieren pasar a la historia inmediata y a los titulares, pues pasaré ese trago amargo. Siempre es así mi vida. Durante 2 años han buscado por todo lado bienes, cuentas, millones, delaciones brasileras, y no las tendrán, porque no hay nada. Yo ya me cansé de decir, si otros se venden, yo no. Yo creo en otra cosa, que es diferente a irse al ataúd como una alcancía llena de dinero. Me parece una tontería. No sé si logro transmitirlo, pero eso es lo que quisiera transmitir a mis compañeros y a los ciudadanos. Es decir, hay valores y riquezas mucho mayores que el oro y que esas cosas. ¿Por qué asumir que su caso es distinto y es personal o es político? Pero, ¿y por qué no aceptar que es distinto? No, se lo pregunto yo a usted. Por eso. ¿Y por qué no aceptar que es distinto? ¿Tanto trabajo les cuesta haber tenido un presidente que no roba? ¿Así somos los peruanos? ¿No nos damos cuenta que alguien puede no robar, que cree en la historia, en su partido, en el futuro y en la vida después de la muerte? ¿Qué denominación tiene este orgullo político personal de Alan García? Escuchándole a pocos días de su muerte, le pregunto al doctor y al historiador Enrique Ayala como tal. Bueno, creo sin lugar a dudas que Alan García tiene un lugar en la historia del Perú. De la nación peruana. Muy destacado. Será conflictivo para siempre. Esas figuras no logran desarrollar consensos. Getúlio Vargas sí terminó siendo una figura de cierto consenso nacional en Brasil, pero Allende, por ejemplo, sigue siendo un hombre conflictivo en Chile, aunque se reconoce en él, sobre todo
su gran sentido democrático. Ahora, también va a tener un lugar en la historia de América Latina, porque el populismo latinoamericano va a tener representantes que tienen que ser estudiados. Y así como Aya de la Torre, que nunca fue presidente, sin embargo es parte de nuestra historia latinoamericana, también creo que Alan García lo será. Esa respuesta, obviamente, esto de diferenciarse, de decir, yo, los otros sí, pero yo no, y por qué no creen que yo no, obviamente es el eje de su argumentación. Me parece que en este caso lo que está tratando es de marcar diferencias con otros jefes de Estado. Y si lo ha logrado o no, pues a eso sí veremos con el paso del tiempo. Pero ¿no? ¿le logra usted, Enrique, entender quién es Alan García, descrito por él mismo con esta actitud, con este comportamiento? Bueno, yo creo que Alan García era una personalidad muy fuerte, Exacto. era un gran hombre, un gran político, Muy orgulloso. orgulloso. Y eso se refleja, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Ollanta Humala, por ejemplo, o con Kuczynski, ¿no es cierto? O el otro... Bueno, eso, de tercera, pues no, para francamente, políticos que no tienen relieve. En cambio, él sí, no cabe duda de que era una gran personalidad. Y que además no sabemos cómo morirán los otros, pero estoy seguro que no se van a suicidar. El suicidio de él lo catapulta precisamente a ser recordado como una figura del Perú. Y seguirá siendo conflictivo. Incluso su propio suicidio seguirá siendo parte de la gran polémica que se va a dar en ese país. Pero estaba atormentado él de una gran aflicción, por lo que él parece seguramente que tenía le depositaron en el exterior, ¿no? Una gran decepción de no haber podido ganar en este punto. Porque la vez anterior que él fue acusado de irregularidades de tipo económico, él logró ganar, pero en esta vez no logró ganar. Y desde luego la justicia lo tenía en la mira y había prácticamente la consigna de que él tenía que ser enjuiciado, y así sucedió. Lo que me parece que hay que destacar en este caso, en el caso de Alan García, sin embargo, es que él en su vida política ensayó todas las formas de gobernar. Fue por un lado un progresista populista radical, se enfrentó al Fondo Monetario Internacional, a Estados Unidos en su primer gobierno, intentó hacer redistribución y terminó con una situación económica desastrosa en el Perú, no solamente causada por él, provocada por quienes estaban en contra, eso también es importante destacarlo. Y en su segunda administración, en cambio, fue un cuidadoso cumplidor de las imposiciones, de las sugerencias del Fondo Monetario Internacional. Fue el presidente del ajuste. Y entonces él, en realidad, representó esas dos alternativas en dos momentos de su vida política, cosa que es posible en el APRA, precisamente porque como partido político puede llegar, por un lado, a una serie de tesis populistas redistributivas y por otro lado, con argumentos populistas también puede ser muy autoritario. Qué interesante el episodio. José, ¿usted tiene una lectura esencialmente periodística de Alan García? Buenos días, Gonzalo. También buenos días a Enrique y a sus oyentes. Gracias por esta llamada. A ver, yo creo que evidentemente que el presidente Alan García es una persona que se encontró frente al dilema al cual se encuentran actualmente muchísimos políticos por el tema de Odebrecht. Y el dilema, Gonzalo, es un dilema existencial en su caso. Él, en la entrevista que dio, creo que es a Radio Programas en Perú, en la entrevista que dio, justo se nota a este hombre que de alguna forma está entre dos aguas, la una la historia, y él se siente no solo parte de la historia del Perú, él se siente que tiene un puesto en la historia del Perú. Él fue 2 veces presidente del Perú y lo dice, lo reivindica. Y por supuesto, en eso estoy de acuerdo con Enrique, él se ve diferente.
Él se ve diferente a Fujimori, se ve diferente a Toledo, a PPK, se ve diferente a Ollanta Humala, que por supuesto también tienen problemas en este momento con la justicia. Entonces, él se ve diferente a ellos y él lo dice. O sea, yo soy diferente, si yo qué tengo que ver con eso, pero evidentemente esa es la parte de alguna manera metafísica de esta historia, y está la parte real, la parte coyuntural, si se quiere, frente a esa historia, frente a la construcción de su propia biografía, frente a la construcción de su propio yo en esta historia. Lo que él está viendo paralelamente a eso es evidentemente una historia miserable, con pruebas irrebatibles de que efectivamente él, su secretario, recibieron dinero de Odebrecht, y entonces él debe ver esta miseria de ir a los tribunales, de estar frente a la opinión, de ser arrastrado, de ser esposado, toda esta historia, toda esta, de alguna manera, película mediática que él debió haberse hecho muchas veces, evidentemente que frente a la propia percepción que él tiene de lo que hizo en el Perú, de lo que él es, de lo que él representa, de lo que él cree, el espacio que él quiere tener en la historia del Perú, evidentemente las dos no cuajan. La una es una historia miserable, la otra es pues esta visión trascendente a la cual aspiran muchísimos hombres políticos que han estado en funciones y que quieren definitivamente pasar a la historia. Entonces, me parece que entre esas dos lecturas se explica bastante bien la historia del suicidio. Él no quiere enfrentar eso, él quiere terminar con eso y mejor quedarse y marcar la acción de la mentalidad de sus coterráneos, de sus ciudadanos, de sus compatriotas en la primera parte. Y yo creo que en ese punto, de alguna forma, Gonzalo, me parece que es un gesto que lo honra. Sí. Es un gesto que lo honra, es un gesto que él quiere lavar de alguna manera, es como un rito casi el rito que recuerda a los ritos de los samuráis, el deshonor, lo quiere lavar con su propia sangre, y yo creo que lo hizo. Me parece que ante eso cabe pues evidentemente un gran silencio y un gran respeto. Orgullo y temple, ¿no? Unido a la vez. Sí, me parece que eso, si además Gonzalo se ve que él sabía que no iba a salir bien librado. La primera vez sale librado porque él se va del país, él se va primero a Colombia, luego a Francia, él se va de esto y pasa el tiempo, de alguna forma él no prueba que fue inocente, salvo que el tiempo pasó y los delitos prescribieron. Entonces él vuelve con una prescripción de delitos, pero él no mostró nunca que hubiera sido inocente. Yo creo que esta vez él lo trató, lo ensayó, pidió asilo a Uruguay, y me parece que eso fue un hecho que yo creo que ahí empezó su decisión por suicidarse, porque cuando él ve que tal vez el régimen, supuestamente uno de los regímenes más progresistas, supuestamente como el de Tabaré Vázquez, le cierra la puerta, me parece que él ahí toma conciencia de que pues evidentemente Uruguay estuvo ante pruebas irrebatibles, y él se da cuenta, yo creo que ahí se da cuenta de que él tiene que ir por otra solución. Me parece que ahí este es evidentemente un suicidio absolutamente planificado y de alguna forma cinematográfico, es decir, el hecho que haya ido la policía, que hayan tocado a su puerta, que les haya dicho que le den un minuto, que ya regresa, y que haya ido a suicidarse, me parece que es un tema absolutamente pensado, frío, de alguna manera muy valiente y en ese punto muy respetable. Muy respetable en ese punto. Creo que coinciden todos los ecuatorianos en advertir aquello. Las palabras resultan, decía Francesco Maneto,
en una columna en un diario bogotano. El título era La bruta caída del caballo loco, porque le llegaron a dar esta denominación. El pueblo de la nación peruana le decía el caballo loco. Y entonces el escritor Francesco Manetto decía que las palabras resultan hoy perturbadoras. Alan García estaba volviendo a los 9 años de este exilio que refería Enrique y que usted también lo recuerda, José. Era más o menos finales de enero del 2001. Y el político se dirigió a la Plaza de San Martín, en el centro histórico de Lima, y pronunció un multitudinario meeting que marcó un regreso a la primera línea. Quiero, ante todo, hacerles una confidencia a ustedes, les dijo a sus compatriotas que se habían reunido en esta, como nuestra Plaza de la Independencia quiteña. 9 años he caminado solo en el mundo, y a cada paso me decía: podrán dejarme, podrán insultarme, podrán alejarme, pero no romperán mi fe. No podrán impedir que esté nuevamente junto al pueblo, y por lejana que sea la distancia, o profundo fuera el sueño de la muerte, yo sabía que algún día vendría a estar con ustedes. La muerte siempre precisaba en sus manifestaciones, pero ante los peruanos. ¿Él amó mucho al pueblo peruano, Enrique? Sin duda, es un sucesor de una tradición muy peruanista y muy latinoamericanista, ¿no? Aya de la Torre y el APRA son el partido que mayor reivindicación ha hecho de Indoamérica en toda la historia del continente. Incluso el APRA es un partido continental, fundado en Centroamérica por el propio Aya de la Torre. Claro, solo tuvo importancia en el Perú, pero él pensaba ser una fuerza internacional, asimismo en la línea de no ser comunista ni marxista, pero tampoco capitalista, entre comillas. Y entonces esta vía media, que a la larga resultó el populismo, pues con todas sus consecuencias y sus estragos es muy grave. Entonces, ahora, la retórica de la muerte es muy común en el discurso de la política. Lo que pasa es que solo cuando una persona se mata se acuerdan de que lo mencionó. El caso de García Moreno, por ejemplo, era muy común. Él siempre decía que va a ofrecer su vida por la iglesia y por la patria. Y al final, claro, lo mataron, y entonces se trataba de recordar que él había dicho. Lo mismo del caso de Alfaro, por ejemplo. Claro. En el caso de Ecuador, él también decía que él está dispuesto a sacrificar su vida, y en el caso de quienes lo hicieron se resalta y se nota. En otros queda pues un poco de retórica barata. Yo, sin embargo, quisiera mencionar un asunto que es muy importante, y es que ya como José lo dijo, pues él quiso marcar diferencias. Yo también mencioné el hecho de que él no quería parecerse a los otros presidentes perseguidos, y también en ese sentido va a marcar una diferencia, porque el partido APRA no va a extinguirse. El suicidio de Alan García va a ser una posibilidad de potenciar nuevamente al APRA. El APRA es un partido al cual le han dado la extrema unción 10 veces. Alguna vez se quedó con 3 congresistas en una elección. Dijeron, ya se acabó el APRA, ya de aquí no asoma más. Ganó las siguientes elecciones Alan García. Es decir, esta estructura populista... Y con la misma coteja, ¿no? Esta clientela, además, ahí sí, una organización política muy fuerte, que no es el caso de otros movimientos populistas, en este sí, pues hace que el APRA sea una realidad de la política peruana. Entonces yo creo que el suicidio de Alan García va a potenciar al APRA. Tienen ahora una víctima, pudieron tener un delincuente preso, pero ahora tienen una víctima. Y entonces eso va a significar que el APRA va a tener una reconstitución. Tienen, sin embargo, el APRA un problema, y es el liderazgo.
Y es que así como después del líder fundador, Aya de la Torre, el líder indiscutido fue Alan García, después de una serie de posibilidades de otras personas, incluso de los sucesores de Villanueva, de la vieja generación del partido, pero resolvieron un hombre nuevo. Asimismo, en este caso, el APRA va a tener que moldear un líder. Y si el APRA encuentra un líder, tiene para 20 o 30 años más en la historia. Personalmente no quiero dar la impresión de que estoy defendiendo a los populismos, estoy simplemente fenómenos persistentes en la vida de los pueblos, que aunque muchos dicen no tiene que estar aquí, pues ahí está. Y entonces, me parece... ¿Por qué los populismos latinoamericanos y más de nuestra región latina, sudamericana, son pésimos para el manejo económico? Y a Alan García le ocurrió aquello. Claro. Un fracaso rotundo en la primera administración y en la segunda trató de mejorar, pero no... Con mucho costo social ahí en cambio, ¿no? Exactamente. Bueno, específicamente porque no tienen una propuesta sólida y coherente, que toman un poco de lo uno, otro poco de lo otro, y luego que tienen que contentar a sus bases. El clientelismo, tienen que hacer una serie de obras de tipo qué sé yo, de relumbrón. Yeah. Y entonces, pues, eso resta la capacidad de eficiencia que tiene el gobierno. Pero también es verdad que el populismo tiene enemigos en todos los sectores de la política. Y entonces, en un momento dado, suelen juntarse todos para plantear el populismo. Pero lo que pasa es que, de todas maneras, el populismo latinoamericano, incluso el más estructurado, como el APRA o el peronismo, es una forma del sistema político de permanecer. Invoca a los oprimidos, invoca a los perseguidos, pero gobierna a la larga para los poderosos. Solo que a veces los poderosos son nuevos poderosos, son nuevos ricos, nuevos grupos en ascenso, como es el caso de Argentina con Perón, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en todo caso, lo que pasa con el populismo es que es una manera de ser de nuestro pueblo, porque le ofrece salidas inmediatas, porque le ofrece beneficios de un día para otro, porque pareciera que funciona, pareciera que las cosas se hacen. Cuando los populistas han gobernado en épocas de auge, como es el caso de Getúlio Vargas, en un momento dirigió una época de auge, ¿no? También en el caso de Perón, en su momento, los populismos han sido pues grandes modernizadores, grandes transformadores. El momento en que llegan las crisis, a veces provocadas por políticas económicas inconsultas, los populistas lo que tienen que hacer es refugiarse en una serie de reacciones desde el poder que van desde la... Y entonces, estas causas. Pero el pueblo no se olvida, se acuerda de lo bueno y a veces perdona lo malo, roba pero hace obra, por ejemplo, típico discurso de esa naturaleza. Y entonces, pues, el pueblo vuelve a confiar en estas héroes, porque hay un elemento mesiánico en el populismo, pero hay sobre todo un elemento estructural. Es la forma en que el sistema socioeconómico se defiende a sí mismo. El gatopardismo, como se llama. Vamos a cambiar las cosas para que no cambie nada. Entonces, ese es el mensaje del populismo latinoamericano. Entonces, eso frente a un verdadero proyecto de cambio que ha significado los sectores más de la izquierda latinoamericana, que no han tenido, salvo en el caso de Brasil, por ejemplo, en donde ha tenido presencia importante, que no ha tenido la posibilidad de ganar. En Uruguay no está gobernando el Partido Socialista, está gobernando un socialista de una alianza en la cual unos son socialistas, otros no. Hay un Partido Demócrata Cristiano incluso en el Frente Amplio uruguayo, de manera que ahí no puede decirse propiamente que hay un gobierno de partidos socialistas, ni el de Allende tampoco. El de Allende eran 6 partidos políticos que se coaligaron para ganar en 1970. Entonces, la política latinoamericana es una política dispersa, es una política en el ingrediente populista siempre altera los cálculos racionales de lo que debería hacerse. Hay muchos analistas que dicen así debe ser, pero viene el pueblo y vota de otra manera, con su propia lógica. Y entonces tener un repunte importante y si tiene una figura, si logran consolidar una figura como Alan García, yo creo que pueden volver a ganar la presidencia del Perú.
Así ha ocurrido con el velasquismo en el caso ecuatoriano, José. ¿Cómo usted analiza lo que ha ocurrido en su noble país y en el nuestro? ¿En qué época, Gonzalo? En las épocas en donde algunas figuras populistas se han repetido por obra de las circunstancias de mala gestión económica, pero un reventón de entusiasmo y de confianza que devuelven a los años los pueblos. Habría que ver, Gonzalo, porque eso es una historia un poco amplia. Si coge usted la historia justo de Colombia, usted verá que un populismo fue el que tuvo y el que expresó sin llegar al poder Jorge Eliezer Gaitán, y otro populismo es el que tuvo y expresó realmente en el poder un señor como Álvaro Uribe, que a la postre eso termina siendo un populismo, así haya un manejo un poco racional de la economía, pero las formas políticas y el manejo del poder es absolutamente de un caudillo, es expresado en unas formas absolutamente populistas. Pero yo quería solo, Gonzalo, rematar un poquito el tema de Alan García, si me permite, diciendo que me parece que hay dos cosas que son importantes recordar en el tema de Alan García. La una me parece fundamental, y es que él mismo, el ímpetu que puso por regresar al Perú, me parece que en eso había un deseo, y yo creo que Enrique es historiador, yo no lo soy. Yo leo, sí me encanta la historia, pero no soy historiador, pero tal vez él pueda corroborarlo o no, pero me parece que había un deseo absoluto de cuando él quiso volver al poder, de poderse reivindicar, de tener una revancha en la historia y de alguna manera sellar esa historia que en un momento le hizo justamente tener el epíteto de caballo loco cuando en su primera presidencia, y en cambio en la segunda ser más ortodoxo, ser muchísimo más un hombre sopesado, que tuvo de alguna manera unas formas y unas políticas que vinieron a reivindicar parte de lo que él había hecho mal en la primera presidencia. Me parece que ese deseo de Alan García oímos justo en esa parte. Él dice, bueno, tengo 69 años, he hecho 2 presidencias, tengo un... Me parece que él era un hombre que, al haber mirado su proceso como un hombre de Estado, como un político que quería trascender, me parece que el ciclo para él estaba cerrado. Y cuando él habla de que tengo casi 70 años, es como diciendo, bueno, yo ya viví y yo ya hice mi ciclo y yo no me voy a prestar a esto, así haya cometido una falta, así haya cometido errores, porque me parece que una de las partes de la cual se habla muy poco en la política, Gonzalo, muy poco, es de la enorme necesidad que tienen los políticos de tener dinero de alguna parte, porque la política se hace con dinero. Y eso es algo que los ciudadanos en muchos casos no queremos ver, es decir, no nos interesa ver. Entonces, los políticos terminan en muchos casos enredados, en muchos casos, en casos de corrupción, porque precisamente necesitan dinero para hacer política. Y cuando usted oye que una alcaldía de Quito, algún candidato gastó cerca de $3 millones y no ganó, usted se hace la pregunta, bueno, ¿cuánto está costando hoy llegar a la presidencia de la República del Ecuador? Y si usted multiplica eso por la presidencia de Brasil o la presidencia de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, las cifras son colosales. Y esto sale de algún bolsillo, y no hay gente que dé dinero sin de por medio tener intereses. Entonces, me parece que esta parte maldita de la política, esta parte que de alguna manera tiene una pata metida en la miseria, digamos, de lo humano, en la miseria del negocio, en la miseria de tener que necesitar dinero, me parece que Alan García esa parte la evacuó. Es decir, yo tal vez pequé, pero eso a la luz de lo que hice por la historia, yo esa parte no la quiero asumir. Y ahí se suicida. Y la otra cosa que quería decir, Gonzalo, es que él estuvo en Ecuador. Recuerde que él estuvo en Ecuador, pues algunas veces, pero en el gobierno de Correa vino. Yo tuve la oportunidad de charlar un poco largo con él cuando vino,
y le pregunté por Correa, y él decía mucho de Correa. Él se parece mucho a lo que yo hice en la primera presidencia, y él tenía este parangón, decía Rafael está en la misma parte, obnubilado, no piensa, no razona, es como yo en la primera presidencia, y lo dijo en la charla, en una charla totalmente, después de una entrevista ya grabada, nos quedamos charlando largo tiempo, y él decía esto, y yo le pregunté por la libertad de expresión, por eso, le dije, ¿usted le dijo algo al presidente? Y me dijo, sí, pero no quiere oír. O sea, era este hombre sobrio, este hombre, después de haber salido de su segunda presidencia, claro, este hombre sobrio, que de alguna forma ya tenía digamos, había decantado los temas, tenía un puesto, estaba tranquilo y podía mirar las cosas con cierta distancia. Y él veía a Rafael Correa como él fue cuando le decían caballo loco, es decir, él lo veía exactamente igual, y el parangón que hacía siempre lo hizo fue con él. Así que me parece que quería referir esto porque me parece que era interesante estas dos etapas de Alan García, y estas dos etapas en la cual, reitero, la vida le dio, o Gonzalo, y la política le dio la inmensa satisfacción a él de poder tal vez rehacer caminos y tal vez de alguna manera reivindicar cosas. Logró de los peruanos. Aquí hay un escrito que dice que hasta el 2011 estuvo al frente de una etapa de notable crecimiento, impulsado también por el pujante sector de las materias primas. Los tiempos habían cambiado y su partido se había aproximado ya al modelo neoliberal, y eso le facilitó nuevos entenderes a él para poder conducir al difícil Perú de ese tiempo. Entonces aquí relata que la historia de Alan García, quien ayer se disparó, fue uno de los fundadores del embrión de esa formación, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Por eso es que Enrique recuerda que el APRA quiso ser un movimiento continental de ideología socialista, quiero entender, de ideología socialista, pero han habido tantas formas socialistas de concebir al socialismo en América Latina que nos confunden. Una vez le daba cuenta a su padre, de nombre Carlos García, fue encarcelado por pertenecer a esa organización. Justo a su figura se dirigió en 2013 durante una entrevista para rechazar una de las varias investigaciones en las que estuvo implicado. Y le decía: papá, yo no he robado ni un centavo, ni me interesa nada más que la historia y la gloria del futuro. Si he tenido un exceso, si he tenido un defecto, oigan, jóvenes ecuatorianos, si he tenido un exceso, si he tenido un defecto, ha sido la ambición. Ha sido la ambición, pero la ambición de pensar en términos espirituales, la gloria a través de hacer algo grande por el Perú. Esto aseguró en una entrevista de más o menos 5 minutos, que nosotros le pasamos una partecita tras terminar el segundo mandato, o sea, después del segundo periodo. Esto, leído por ustedes, ¿qué equivale a sacar de conclusión quién fue Alan García, señor doctor? Un par de precisiones que son importantes. No está claro si el velasquismo, yo creo que es análisis equivocó en la denominación.
Yo creo Él que fue el creativo de la él es el que denominación. planteó el populismo de Velasco Ibarra. Yo personalmente disfruto mucho de la lectura, de la interpretación de Cuevas sobre el velasquismo, pero no coincido en que haya sido un movimiento populista. Yo creo que el velasquismo fue una forma de caudillismo reformulado, con nuevos recursos, algunos de los cuales se parecían a los del populismo latinoamericano. Pero Velasco Ibarra no creó una estructura política permanente, no tuvo una relación organizada con las masas, que es una de las características de los movimientos populistas. Por eso que el velasquismo se acabó antes de que Velasco muera, pues. Primero. Segundo, Aya de la Torre nunca reivindicó el socialismo. Siempre planteó el aprismo y el latinoamericanismo, el indoamericanismo como su tesis. Él se diferenció de otra gran figura peruana, del gran ideólogo latinoamericano del socialismo, que es precisamente José Carlos Mariátegui. Entonces, él nunca reivindicó el socialismo, ni Aya de la Torre, ni peor Roland García. Bueno, en cuanto... No hemos tenido un formato aprista o parecido al aprismo en Ecuador, en alguna temporalidad. No, porque curiosamente desde los años 30 el Partido Socialista asimiló varias tesis apristas, sobre todo en lo que tenía que ver con el tema agrario. Ese es un tema muy curioso, ¿no? Aquí el Partido Socialista Ecuatoriano, un partido de izquierda, asimiló algunas tesis apristas, entre otras cosas porque el comunismo tradicional ruso no tenía ninguna propuesta sobre el campesinado latinoamericano. Tengo una impresión que creo yo que sería bueno transmitirla a los radio oyentes, ¿no? Con la ayuda ya de lo que ha anticipado José en su charla, en su participación. Y es que entre los políticos que se llevan la plata del Estado, sin justificar a ninguno de ellos, porque se llevan la plata y eso es inmoral, y eso es profundamente incorrecto. Hay, sin embargo, que distinguir dos tipos de personas. Los unos, los que se llevan la plata para enriquecerse. Estos dictadores multimillonarios que terminan el poder y van a gastarse como Papadoc o como una serie de personas como... O no alcanzan a gastarse. Claro, acumulan fortunas impresionantes. Entonces, después de haber sido presidente. Entonces, esas personas se llevan la plata para vivir como reyes, para fundar. Ese es un caso. El otro caso... ¿Este último no es el caso de Correa? A ver, a eso iba. Vamos a la frontalidad también. Podemos hablar sobre eso. Vamos a hablar con frontalidad. Digo que eso no me queda claro, a mí, personalmente. El otro caso es el de políticos, y ahí sí lo pongo a Lula, de por medio, que dicen, vean, para enfrentar a la oligarquía, a los partidos de la oligarquía, se necesita mucho dinero. Y hay que sacarlo del propio Estado para financiar el partido. Y entonces ahí resulta que en realidad se saca dinero del Estado, de las empresas, etcétera, lo cual es absolutamente incorrecto. Yo no estoy justificándolo. Pero que el político personalmente demuestra que él no se ha enriquecido, que no se ha hecho rico, que vive una vida normal, pero sin embargo manejan grandes cantidades de dinero para hacer política, porque efectivamente, como decía José Hernández, la política en América Latina es cada vez más cara. Y entonces, entre esas dos realidades tenemos que jugar, y hay que distinguir a los políticos latinoamericanos unos de otros. Este segundo grupo es menor, hay muchos menos de esos, pero los hay. Personas que no tocan el dinero, que dicen, lleven la plata y mantengan el partido y yo vivo tranquilamente en mi casa. ¿Pero qué formato le aplicaría a usted al expresidente Correa? A mí no me queda eso claro. Yo estoy absolutamente convencido de que Correa está directamente implicado en el robo en su gobierno. Eso está, para mí, es absolutamente claro. Que él se haya llevado para sí, esto no me consta. Pero es evidente que él es parte de un círculo, de una rosca de corruptos que se llevaron la plata y que ahora mismo la están usando para hacer política. ¿Quién le paga los vuelos en jet privado? ¿Quién le paga la seguridad? Paga a Correa. ¿Quién paga los inmensos recursos que significan una campaña electoral? Se pasea por Europa como que fuera un barrio de él. Sí, ahora no tanto porque tiene miedo del orden de prisión. Eso sí. Pero en todo caso, aquí, como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. Es decir, en definitiva, vamos a ir viendo eso conforme vayan, porque está recién saliendo. El día de hoy me mostrabas el rato que ingresé
otro saqueo en el Seguro Social, ¿no? Esto recién estamos descubriendo lo que sucedió. Y luego, claro, va a comenzar a verse estas fortunas dentro del correísmo, que después de haber terminan con a casas, Mansión. después de haber sido empleados públicos, es decir, realmente eso es inconcebible. Entonces, pero yo sí creo que hay que reivindicar que en la política nacional y en la política internacional hay gente honrada. Desde luego. Los dos presidentes del Frente Amplio de Uruguay son gente honrada, los dos. Y eso que son personas, ya digo, un poco extrañas ambas, eso ya lo conocemos. Hay políticos chilenos, por ejemplo, como la propia Michelle Bachelet, que tiene una vida transparente. Políticos de derecha que también son honrados. Por cierto, yo no puedo excluir eso si no es un privilegio de la izquierda. Y aquí en el Ecuador, ¿por qué no mencionar al presidente Borja, del cual yo fui adversario político, como te recordarás, Gonzalo, ¿no? Sí, sí. Cuando él fue presidente. Rodrigo Borja cometió muchos errores, hizo una presidencia bastante deslucida, pero él personalmente es un hombre honrado, que puede pasarse por el país. Él y su familia y sus hermanos. Él ha sido un hombre honrado. Osvaldo Hurtado es un hombre honrado. Gustavo Noboa Bejarano es un hombre honrado que tuvo que exilarse y tuvo que volver al país de República Dominicana a aguantar la persecución de Febres Cordero porque no tenía con qué vivir en otro país. O sea, yo sí quiero reivindicar que en este país hay políticos honrados, y en América Latina los hay también, que no necesitan ni suicidarse ni andar justificando millones de dinero que consiguen. Y eso para la política es muy importante. O sea, todavía existen, y no pocos, políticos a los cuales se les puede decir que son neoliberales, que son extremistas, que son incluso, que se han equivocado en lo que hicieron. O que fueron permisivos, incluso sí. aunque se roben los demás, pero Sí. no, ellos no han logrado Sí, demostrar y que yo ellos veo que- fueron los beneficiarios de Sí, sobre esos todo ahí dineros. los vemos, ¿no? Ahí los vemos. Sixto Durán Ballén vivía de lo que le había dado su pensión como ex. Le conocimos, Sí, claro. Sixto, por ejemplo, era un hombre honrado. Es decir, era de derecha. Le ganamos 2 plebiscitos, según recuerdo de esa época, y él me hacía acuerdo varias veces. Y sin embargo, pues esa es una satisfacción para el país. Eso sí es una satisfacción para el país. Que hay expresidentes que caminan. Rodríguez Lara camina después de haber sido dictador, camina por la calle y la gente y en le las ferias de saluda, Pujilí le parece saludan la gente. Sí, No, sí. el hombre no puede decir, me Un quedó hombre de un campo. sucre pegado en la mano, ¿no es cierto? Y eso me parece que también hay que reivindicar. Entonces, desde luego, Alan García pasa a la historia con esta ambigua imagen de una gran figura populista, de un gran líder, sin duda un gran líder del Perú, un presidente de contradicciones entre su primera y su segunda administración, y un hombre, como dice precisamente José, que trató de reivindicarse, que siempre quiso demostrarle al Perú, primero, que ni fue tan... se llevó la plata para sí mismo. Posiblemente este es el caso, posiblemente él no acumuló una gran fortuna, pero es evidente, ¿no? Creo yo, que las irregularidades cometidas alrededor de recibir dinero de Odebrecht fueron claras. Pero yo quisiera terminar con un mensaje optimista, decirle a la gente, no estamos condenados a que todos los expresidentes tengan que irse presos. No estamos condenados a pensar que todo el mundo ha robado. No estamos condenados a decir que en la política siempre tiene que obtenerse dinero sucio para poder hacer política. Yo creo que hay gente en el país, en el pasado y en el presente, que han demostrado que son honrados, que pueden tener ideas equivocadas, tomar decisiones equivocadas. Yo, por ejemplo, de la deuda de Osvaldo Hurtado. Ese fue un grave medida, de ninguna manera. Él benefició a banqueros, hasta banqueros internacionales con esa medida que luego la profundizó Febres Cordero, ¿no es cierto? Así. Pero seamos claros, ahí hubo un acto, una equivocación en la cual el presidente no tuvo nada que ver desde el punto de vista de la honradez. Y quiero mencionar otro caso, que es bien importante. Alberto Daxi se cayó del poder por manejar gastos reservados, ¿no? Y obviamente los manejó en forma y ha llevado un centavo. Entonces me parece
técnico profesional, satisfacción del Ecuador para honra de este país, en todas las posiciones políticas, gente honrada. ¿Cómo no voy a decir que Manuel Agustín Aguirre, nuestro máximo líder socialista, no murió honrado hasta el extremo, manejando hasta con criterios de cocinera los fondos de la Universidad Central? Yo conocí a un coideario tuyo, Entonces, Juan Isaac Lobato. El doctor Lobato, ¿no? Para no mencionar, sino varias de estas personas. Entonces, hay en todas las posiciones políticas del país, y hay dirigentes de los trabajadores honrados, hay dirigentes sociales honrados, porque uno termina Pero hay siendo de los general. otros Hay de también. los otros, y felizmente esos ya no están en la dirigencia, porque las propias bases los depuran. Pero en cambio, en otros sectores, entre los empresarios, hay empresarios emprendedores, honrados, responsables, y hay otros que les roban a su propia empresa. Es decir, la realidad es así. La corrupción invade toda la realidad, pero habiendo invadido la corrupción toda la realidad, sin embargo, es importante saber que aún en medio de eso hay gente, y mucha, que es honrada, que hace política honradamente, y que creo que hay que reivindicarla. Decir que no estamos condenados al suicidio de la corrupción. Enrique Ayala se queda a escuchar un finalísimo de José Hernández. No cabía. Gonzalo, gracias. Yo suscribo enteramente lo que dijo Enrique sobre el tema de estas figuras nacionales, para no ir más lejos, del presidente Hurtado, del presidente Borja, que son personas que han hecho honor justamente a la política, y me parece que son referentes en unos casos, en los dos casos de honestidad, en un caso más de lucidez política, en el caso del presidente Hurtado, frente a lo que ocurrió los 10 años del correísmo por su total resistencia explícita a ese gobierno. Pero en todo caso, en cuanto al tema de la honestidad, me parece que las dos figuras hacen honor a la política y a la historia de estos políticos que precisamente son honestos y son referentes. Ahora, me preocupa, Gonzalo, y lo tengo que decir, el hecho de que yo no sé cuántos políticos, eso no se puede medir. ¿Cuántos políticos estarán aquilatando en este momento realmente lo que significa para sus vidas, para sus familias, para sus hojas de vida, para los imaginarios sociales y políticos, para las expectativas que están tratando de generar en la población, para la historia nacional? ¿Cuántos políticos estarán aquilatando, Gonzalo, lo que hace la corrupción? Y me preocupa que esto que ocurrió, y que estamos hablando justo por el caso de Alan García, que lo llevó hasta el suicidio, sus propios errores en este punto, me parece que debería ser un punto de debate en el país, y me parece de replanteamiento de muchas cosas en cuanto a la forma como se hace política, en cuanto a la forma como se están en este momento administrando los partidos políticos, en la forma de la forma en que los fondos a esos partidos les son entregados o no, y de la forma como esos partidos están tratando de encontrar los fondos para hacer su propia actividad. Me parece que la plata, Gonzalo, es un tema que tenemos que algún rato hablar abiertamente. Para hacer política, como para hacer buen periodismo, se requiere mucho dinero. Eso me parece que hay que decírselo a la población. Y me parece que en vez de que los políticos y algunos vivos, algunos malos políticos, hagan estas cosas torcidas por debajo de la mesa que creen que nunca se va a saber, y el caso de Odebrecht lo que prueba es que finalmente en muchos casos las cosas sí se saben, me parece, Gonzalo, que debiéramos aprovechar justamente esta oportunidad para hablar finalmente de la relación del dinero y la política, para cómo hacer buena política y cómo tener fondos económicos, cómo tener esos fondos, Gonzalo, en forma lícita, cómo hacerlos transparentes, cómo hacerlos auditables, cómo hacerlos absolutamente visibles, transparentes, y cómo hacer que la gente que da dinero para hacer política no sea gente que sea absolutamente señalada, porque eso es un prurito también de la izquierda, de pensar que de la vieja izquierda, digo yo, tal vez ahí Enrique ya no está, pero de la vieja izquierda,
de pensar que con el romanticismo se llenan las caravanas, con el romanticismo se obtiene no es verdad. No es verdad. Y me parece que han señalado que la oligarquía, que la no sé quién, están siempre operando del lado de la derecha o de los partidos que no son afines a la visión de izquierda. Me parece que de los dos lados, de todos los lados, Gonzalo, de todos los lados, se debiera aprovechar este momento para realmente reflexionar sobre la relación del dinero con la política y de hacer que eso sea transparente, que sea lo más transparente posible y que sea auditable y que eso no sea un pecado dar dinero para la política, porque obviamente con límites, etcétera, con reglas en todo, para toda la gente, para todos los partidos, pero que eso sea visible, Gonzalo, de sacar la política de estas aguas absolutamente nauseabundas en donde siempre están los fondos de la política. Y me parece que eso hay que aprovecharlo y eso debería ser ahorita una de las lecciones que nos deja el caso de Odebrecht y la muerte dramática de Alan García. Gracias, José. Gracias, historiador. Gracias, académicos. Muy buenos días. 92.5